Le di mi abrigo a una mujer apache, y ahora me pide que sea su esposo. Era un día frío de invierno, uno de esos días en los que el viento parece meterse en los huesos y todo se siente más pesado. Él caminaba por un pequeño poblado que estaba cerca de una reserva apache, con la intención de explorar y conocer un poco de la vida de la región. La nieve cubría los techos de las casas y los caminos estaban resbaladizos, pero había algo en la tranquilidad del lugar que le llamaba la atención. No había mucha gente en las calles, la mayoría de las personas se mantenían dentro de sus casas, cuidándose del frío. Él llevaba un abrigo grueso que apenas le servía para protegerse del viento, y sentía como sus manos y pies empezaban a entumecerse. Mientras caminaba por una de las calles principales, vio algo que lo hizo detenerse. Una mujer estaba de pie cerca de un pequeño mercado, con ropa tradicional apache que, aunque hermosa, no parecía suficiente para el frío que hacía. Sus manos temblaban y abrazaba su cuerpo como si tratara de mantenerse caliente. Ella estaba sola, y por la forma en que miraba a su alrededor, parecía preocupada. No estaba buscando comprar algo ni hablar con alguien, simplemente estaba allí, intentando pasar el frío de la manera que podía. Él sintió un impulso inmediato de ayudarla. No sabía mucho de la cultura apache, ni de las costumbres del pueblo, pero algo en su corazón le decía que debía hacer algo. Quitó su abrigo, a pesar de sentir el frío más fuerte al despojarse de él, y se acercó a ella con cuidado, tratando de no asustarla. La mujer lo miró con sorpresa y curiosidad, y él le dijo con voz amable, «Hace mucho frío. Tal vez quieras usar esto». Ella lo miró por un momento, como si no creyera lo que estaba pasando. Luego, con una sonrisa tímida y una leve inclinación de cabeza, aceptó el abrigo. Él sintió un alivio instantáneo al verla cubrirse y sentir que el calor comenzaba a protegerla. En ese instante, aunque solo había sido un gesto simple, se creó un vínculo silencioso entre ellos. Él no podía explicarlo, pero sentía que ese encuentro no era casual. Ella se presentó con un nombre que él apenas podía pronunciar, pero que sonaba bonito y fuerte al mismo tiempo. Él respondió con su propio nombre, y ambos compartieron unas palabras cortas, como si fueran suficientes para comunicarse sin necesidad de más explicaciones. El viento seguía soplando, y a pesar de tener ahora un poco menos de frío él mismo, sentía una calidez diferente, la sensación de haber hecho algo correcto, algo importante para otra persona. Mientras caminaba junto a ella hacia el mercado, observaba cómo su forma de moverse era tranquila y segura, incluso cuando el frío hacía que todo fuera más difícil. Ella le hablaba de cosas simples, de cómo cuidaba a su familia, de cómo la nieve cambiaba el paisaje y de los caminos que solía recorrer cuando era niña. Él escuchaba atentamente, sorprendido de lo mucho que podía aprender en tan poco tiempo, y se dio cuenta de que cada palabra tenía un peso especial. No eran solo palabras, eran historias de vida, tradiciones y recuerdos que él no había conocido antes. En los días siguientes, se encontraron varias veces en el pueblo. Cada encuentro era breve, pero lleno de significado. Él traía pan o fruta para compartir, y ella le ofrecía pequeñas muestras de comida típica de su comunidad. Había algo en la manera en que ella hablaba de su cultura que lo hacía sentirse conectado, como si estuviera entrando en un mundo al que normalmente no tendría acceso. Él no quería apresurarse, no quería que la relación se sintiera forzada. Simplemente disfrutaba de su compañía y de la sensación de respeto mutuo que crecía entre ellos. Un día, mientras caminaban por un sendero cubierto de nieve que bordeaba la reserva, él notó que ella parecía más pensativa de lo habitual. Preguntó si estaba bien, y ella respondió con una sonrisa pequeña pero sincera. Le contó que el invierno siempre le recordaba a su infancia, a momentos difíciles y a personas que ya no estaban. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, comprendiendo que a veces no se necesitan muchas palabras para demostrar que uno se preocupa. Su simple presencia parecía suficiente para transmitir consuelo y apoyo. El hombre también comenzó a abrirse poco a poco.
Le habló de su vida, de los lugares que había visitado, de los desafíos que había enfrentado y de cómo pequeños gestos de amabilidad habían cambiado momentos de su vida. Ella escuchaba con atención, y él notaba que sus ojos brillaban cuando algo le resultaba interesante o conmovedor. No había prisa por entender todo de inmediato, la paciencia parecía ser parte natural de la relación que se estaba formando. Una tarde, mientras caminaban cerca de un río congelado, él vio cómo ella se detenía a observar algo con cuidado. Era un pequeño grupo de pájaros que luchaba por mantenerse juntos en el frío. Él se agachó para mirar mejor y sintió que ella lo observaba con una mezcla de curiosidad y afecto. Le explicó cómo los pájaros encontraban refugio y calor, y ella asintió, como si comprendiera que incluso en las cosas más simples se podían encontrar enseñanzas. Fue un momento silencioso pero profundo, en el que ambos sintieron que estaban compartiendo algo más que palabras, un entendimiento del mundo y del otro. Con cada encuentro, el hombre se daba cuenta de que su vida estaba cambiando. El gesto de ofrecer un abrigo había sido solo el inicio de algo más grande. Aprendió que la generosidad podía abrir puertas que él nunca habría imaginado, y que la empatía podía crear conexiones profundas entre personas de mundos distintos. La mujer, por su parte, comenzó a confiar en él de manera natural, sin presiones ni expectativas. Su sonrisa se volvió más frecuente, su voz más abierta y su presencia más relajada a su alrededor. Los días pasaron, y con ellos el invierno se hizo más intenso. Sin embargo, ninguno de los dos sentía la necesidad de separarse. Caminaban juntos por el pueblo, compartían historias, pequeñas comidas y risas, y aprendían a entenderse sin la necesidad de palabras complicadas. Cada gesto, cada mirada y cada conversación era un hilo que tejía un vínculo único y valioso. El abrigo que él le había dado se convirtió en un símbolo silencioso de cuidado y respeto, algo que ambos apreciaban aunque nunca lo mencionaran directamente. En una noche especialmente fría, mientras el viento silbaba entre los árboles cercanos al río, él comprendió que aquel encuentro no había sido casual. La sensación de sorpresa y gratitud que sintió al ofrecer el abrigo se había transformado en algo más profundo, una conexión humana que trascendía la cultura, la distancia y las diferencias. Comprendió que, a veces, un simple acto de bondad podía cambiar no solo la vida de otra persona, sino también la propia. La mujer le sonrió y le dijo, con una voz que parecía más cálida que cualquier abrigo, gracias por esto. No lo olvidaré. Él sonrió también, sintiendo que esas palabras eran más que un simple agradecimiento. Eran el inicio de algo que aún no entendía del todo, pero que estaba dispuesto a explorar con paciencia y respeto. Así terminó aquel primer encuentro prolongado, un día de invierno que comenzó con frío y terminó con un sentimiento de calidez que ninguno de los dos esperaba. Aunque no lo sabían, la vida les estaba ofreciendo una oportunidad única, descubrir la amistad, el respeto y la conexión entre dos mundos distintos, todo a partir de un gesto sencillo y humano. Después de aquel primer encuentro, los días siguieron su curso, pero algo había cambiado para ambos. Él ya no solo caminaba por el pueblo para explorar, ahora también esperaba encontrarse con ella. Cada mañana, mientras la nieve aún cubría los techos y los caminos crujían bajo sus pies, su mente pensaba en cómo sería verla nuevamente. Y cada vez que la encontraba, sentía una alegría silenciosa, una emoción que no podía explicar del todo. Ella también parecía diferente. Su sonrisa se volvió más abierta y confiada, y había una luz en sus ojos que antes no había visto. A pesar del frío, su cercanía lo hacía sentir cálido, como si el abrigo que él le había dado fuera solo un símbolo de algo más profundo que ninguno de los dos entendía completamente todavía. Comenzaron a caminar juntos por los senderos nevados del pueblo, y a veces simplemente se sentaban en silencio cerca del río congelado, observando cómo el agua trataba de abrirse paso bajo el hielo. No necesitaban palabras para sentirse acompañados, su presencia mutua era suficiente. Con el paso de los días, él comenzó a aprender más sobre la vida de la mujer. Ella le contaba historias sobre su familia, sobre cómo crecieron en la reserva, y cómo las tradiciones se transmitían de generación en generación.
Él escuchaba con atención, sorprendido de lo diferentes y a la vez similares que podían ser las vidas de las personas, incluso cuando pertenecían a mundos distintos. Cada relato que ella compartía estaba lleno de respeto por la naturaleza y por la comunidad, y él empezaba a comprender que aquel gesto simple del abrigo había abierto una puerta hacia una cultura rica y profunda que él nunca había conocido. A veces, él le llevaba pequeños regalos, una pieza de pan recién horneado, algunas frutas o dulces que encontraba en el pueblo. Ella los aceptaba con gratitud, pero también le ofrecía cosas a él, una pequeña manta, unas semillas de maíz, o alguna fruta que ella misma había recolectado. Era un intercambio sencillo, pero lleno de significado. Ambos aprendían de la generosidad del otro, y cada acción fortalecía un vínculo silencioso que parecía crecer sin esfuerzo. Un día, mientras caminaban hacia un pequeño campo cubierto de nieve, la mujer comenzó a hablar de cómo los inviernos eran siempre difíciles para su familia. Las provisiones se acababan rápidamente, y era importante ayudar a los demás para que nadie pasara frío o hambre. Él se dio cuenta de que su simple gesto con el abrigo no había sido solo un acto de bondad. Para ella, significaba algo más, una muestra de respeto hacia su comunidad. Comprendió que, aunque para él había sido un instante de ayuda, para ella representaba la posibilidad de confiar y recibir apoyo sin temor. Mientras hablaban, el hombre notaba detalles de la mujer que le llamaban la atención. Su paciencia, su calma, y la forma en que escuchaba atentamente cada palabra que él decía. No había prisa en sus movimientos, ni necesidad de impresionar, todo era natural, sencillo y real. Él comenzó a admirarla no solo por su belleza o por la historia que compartía, sino por su manera de ser. Y aunque todavía no lo admitía plenamente, sentía que cada encuentro lo hacía querer estar más cerca de ella, conocer más sobre su vida y comprender mejor su mundo. En una tarde especialmente fría, mientras el viento hacía que la nieve volara en pequeñas ráfagas, se sentaron junto a un fuego que alguien había encendido cerca de un pequeño refugio del pueblo. El hombre sacó su abrigo, que todavía llevaba consigo, y lo colocó sobre los hombros de la mujer nuevamente. Ella sonrió, con una mezcla de agradecimiento y afecto, y él sintió que ese simple gesto era un puente entre ellos. Comenzaron a hablar de recuerdos de la infancia, de juegos en la nieve, y de cómo cada temporada traía sus propios desafíos y alegrías. Por primera vez, se dieron cuenta de que compartían más similitudes de las que imaginaban, ambos valoraban la familia, el respeto y la bondad hacia los demás. A medida que pasaban los días, el hombre también empezaba a notar que no solo estaba aprendiendo sobre la cultura apache, sino sobre sí mismo. Se daba cuenta de que a veces se había sentido solo en su vida, y que ese encuentro le estaba mostrando la importancia de la compañía, la paciencia y la comprensión mutua. La mujer, por su parte, comenzaba a confiar en él de manera más abierta. Le contaba secretos pequeños, detalles de su vida cotidiana, y él escuchaba sin juzgar, solo con interés genuino. Cada conversación los acercaba más, y ambos empezaban a sentir que algo especial estaba surgiendo entre ellos. Un día, mientras caminaban por un sendero que bordeaba un pequeño bosque cercano, se encontraron con un grupo de niños jugando en la nieve. La mujer se acercó a ellos, y él la siguió con curiosidad. Los niños la recibieron con alegría, y ella comenzó a jugar con ellos, enseñándoles pequeños juegos tradicionales. Él observaba la escena y se dio cuenta de lo importante que era para ella la comunidad y la transmisión de sus tradiciones. La admiración que sentía por ella crecía con cada gesto, con cada sonrisa compartida. Comprendió que su presencia en su vida era más significativa de lo que había imaginado, y que cada encuentro lo hacía sentir más conectado a algo más grande que él mismo. Mientras regresaban al pueblo, ella comenzó a hablar de la importancia de la naturaleza y del respeto por los animales y las plantas. Le contaba cómo, desde pequeña, había aprendido a observar los cambios del clima, a cuidar de los animales y a utilizar solo lo necesario de la tierra. Él escuchaba fascinado, comprendiendo que esa conexión con la naturaleza era parte de lo que la hacía tan especial. Se dio cuenta de que la vida que ella llevaba, aunque diferente a la suya,
tenía un valor profundo y enseñanzas que él podía llevar consigo. A medida que pasaban las semanas, los encuentros se volvieron más frecuentes. Caminaban juntos por los senderos nevados, compartían historias, risas y silencios cómodos. Cada gesto sencillo, cada conversación, cada mirada, los acercaba más. La relación que había comenzado con un simple abrigo estaba creciendo de manera natural, basada en respeto, empatía y confianza. El hombre se daba cuenta de que no necesitaba hacer grandes gestos para ganarse su afecto, solo con estar presente, escuchar y aprender, estaba construyendo algo valioso. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de las casas del pueblo, ambos se sentaron frente al fuego de un pequeño refugio. La mujer tomó su mano y le agradeció por su compañía y por haberla ayudado desde el primer día. Él sonrió, sintiendo que esas palabras eran mucho más que un simple agradecimiento. Eran la expresión de un vínculo que estaba creciendo, una conexión basada en la sinceridad y el cuidado mutuo. Aquel gesto simple de ofrecer un abrigo había abierto la puerta a algo inesperado, una relación basada en respeto, comprensión y afecto genuino. En esos días, él también empezó a notar cambios en su forma de ver el mundo. Comprendía mejor la importancia de la paciencia, del respeto por las tradiciones ajenas y de la atención hacia los pequeños gestos que pueden cambiar la vida de alguien. La mujer le enseñaba, sin proponérselo, que cada acción tenía un significado más profundo, y que la bondad podía abrir caminos que él nunca había imaginado. Ambos estaban aprendiendo, creciendo y descubriendo un vínculo que iba más allá de la simple amistad. Aunque todavía no se habían dicho palabras que definieran su relación, ambos sabían que algo especial estaba surgiendo. Cada encuentro era una oportunidad para aprender, para compartir y para fortalecer la confianza. La mujer lo miraba con una mezcla de gratitud y afecto, y él sentía que cada mirada, cada sonrisa, cada conversación, estaba construyendo un puente invisible entre sus mundos. Los días continuaron, y el invierno, con su frío y su nieve, ya no parecía tan pesado. La compañía mutua hacía que todo fuera más fácil de soportar. Caminaban juntos por el pueblo, compartían comidas, risas y silencios, y aprendían a comprenderse sin la necesidad de palabras complicadas. La vida les estaba enseñando, de manera sutil pero firme, que los gestos simples podían transformarse en vínculos profundos, y que la bondad y el respeto eran la base de cualquier relación significativa. Así pasó el tiempo, y aunque todavía no había nada formal entre ellos, ambos sentían que sus vidas estaban cambiando. La mujer confiaba en él, y él aprendía a valorar y respetar su cultura. Cada encuentro, cada conversación y cada gesto los acercaba más, construyendo un lazo silencioso pero fuerte. Lo que había comenzado como un simple acto de generosidad se estaba transformando en algo más profundo, una amistad especial, basada en el respeto, la empatía y la comprensión mutua, que prometía crecer con cada día que pasara. Los días de invierno seguían su curso, y el vínculo entre él y la mujer apache se fortalecía con cada encuentro. Caminaban juntos por los senderos del pueblo, compartían pequeñas comidas y, a veces, simplemente se sentaban en silencio cerca del río congelado, disfrutando de la compañía mutua sin necesidad de palabras. Sin embargo, aquel día sería diferente de todos los anteriores. Algo estaba a punto de cambiar, algo que él nunca hubiera imaginado. Era una tarde fría, y el viento soplaba con fuerza entre los árboles del pequeño bosque que bordeaba la reserva. La nieve crujía bajo sus pies mientras caminaban hacia un lugar apartado, donde podían estar solos y disfrutar de la tranquilidad del invierno. Ella llevaba puesto el abrigo que él le había dado semanas atrás, y él se sentía extraño al verla tan cómoda y segura gracias a algo que él había hecho sin pensar demasiado. Mientras caminaban, ella hablaba con normalidad, contando historias de su infancia y de las tradiciones que aún practicaba. Él escuchaba atentamente, como siempre, pero esta vez notó algo diferente en su mirada, era más seria, más profunda, como si estuviera a punto de decir algo importante. Se detuvieron en un claro del bosque, donde la nieve formaba un pequeño manto blanco y las ramas de los árboles se mecían suavemente con el viento.
Ella lo miró fijamente, y él sintió un instante de incertidumbre, sin saber qué esperar. Luego, con una voz calmada pero firme, comenzó a hablar de algo que lo sorprendió por completo. Le explicó que en su cultura, los gestos de bondad y cuidado podían tener significados mucho más profundos de lo que él imaginaba. Le habló de cómo, desde pequeña, había aprendido que las acciones reflejaban intenciones y que ciertos actos podían simbolizar compromisos importantes entre las personas. Él la escuchaba, tratando de comprender lo que estaba diciendo. Aunque conocía algo sobre el respeto y la generosidad, nunca había pensado que un simple acto, como ofrecer un abrigo, pudiera tener un significado tan profundo. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar cada palabra. Ella continuó explicando que, según las tradiciones de su pueblo, alguien que demuestra un cuidado sincero y desinteresado hacia otra persona puede ser considerado como un compañero potencial en la vida, alguien digno de confianza y respeto. Él abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Cada palabra que venía a su mente parecía insuficiente para expresar lo que sentía, sorpresa, respeto y, al mismo tiempo, confusión. Ella lo miró con calma, como si pudiera leer sus pensamientos, y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. Con voz tranquila, le pidió que se casara con ella según las tradiciones de su comunidad. El impacto fue inmediato. Él sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer, que hasta hace poco solo había recibido un abrigo de su parte, ahora le estaba proponiendo algo tan importante y serio. No era solo una petición, era un desafío a su comprensión del mundo y de la relación que habían construido. Él miró a sus pies, luego la miró a ella nuevamente, intentando encontrar una respuesta adecuada, pero ninguna palabra parecía suficiente. Ella sonrió levemente, como si comprendiera su desconcierto, y añadió que no había prisa para decidir. Solo quería que él supiera lo que significaba su gesto para ella y lo importante que era en su cultura. Le explicó que en su comunidad, el respeto y la paciencia eran fundamentales, y que cualquier decisión debía tomarse con cuidado y consideración. Él asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Alivio porque entendía que no lo presionaba, y tensión porque ahora sabía que un simple gesto podía tener un peso mucho mayor del que jamás imaginó. Se sentaron en la nieve, cerca de un tronco caído que servía como asiento improvisado. La mujer comenzó a hablar de su vida, de su familia y de cómo cada acción de bondad era valorada y recordada. Le contó historias de matrimonios que se habían formado a partir de pequeños gestos, de la importancia de la confianza y del respeto mutuo, y de cómo cada paso hacia un compromiso debía estar basado en la comprensión y el afecto genuino. Él escuchaba fascinado, comprendiendo que había mucho más detrás de las tradiciones de lo que él había percibido hasta ese momento. Él comenzó a recordar los días que habían pasado juntos, desde aquel primer encuentro en el que simplemente le había ofrecido su abrigo. Cada paseo por el pueblo, cada conversación junto al río, cada gesto de cuidado y atención hacia ella cobraba ahora un significado diferente. Se dio cuenta de que, aunque para él todo había comenzado como un acto espontáneo, para ella era mucho más que eso, era un símbolo de respeto, de confianza y de conexión emocional. Intentó encontrar palabras para expresar sus sentimientos, pero le resultaba difícil. No quería que ella pensara que estaba rechazando su cultura o su propuesta, al contrario, sentía un profundo respeto por ambas. Finalmente, le dijo que necesitaba tiempo para entender completamente lo que estaba ocurriendo, para aprender más sobre sus tradiciones y para asegurarse de que cualquier decisión fuera tomada con sinceridad y respeto. Ella sintió con calma, comprendiendo su postura, y le agradeció por su honestidad. Durante los días siguientes, él reflexionó mucho sobre lo sucedido. Caminaba solo por los senderos nevados, recordando cada momento compartido con ella y pensando en el peso de sus palabras. Se dio cuenta de que aquel encuentro le había enseñado algo fundamental,
que los gestos simples podían transformarse en compromisos significativos y que la bondad genuina siempre tendría un valor más profundo del que uno podría imaginar. Al mismo tiempo, comenzó a investigar más sobre la cultura apache, preguntando a personas conocedoras de las tradiciones y escuchando con atención las historias que le contaban. Aprendió sobre la importancia de la familia, del respeto hacia los mayores y del valor de los gestos cotidianos. Comprendió que la petición de la mujer no era un capricho, sino una expresión de confianza y aprecio que debía tomarse en serio. Un día, decidió regresar al lugar donde ella le había hecho la propuesta. La encontró recogiendo leña cerca del río, y su sonrisa al verlo lo reconfortó. Se sentaron juntos sobre un tronco cubierto de nieve, y él comenzó a hablar con calma. Le explicó que había reflexionado mucho sobre sus palabras y que entendía ahora el significado de su gesto. Le dijo que respetaba profundamente su cultura y que deseaba continuar conociéndola, aprendiendo de ella y compartiendo momentos juntos antes de tomar cualquier decisión definitiva. Ella lo escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando terminó, asintió con una sonrisa tranquila. Le explicó que lo importante no era la prisa, sino la sinceridad y el respeto mutuo. Ambos comprendieron que aquel momento, aunque había sido inesperado y sorprendente, era solo el comienzo de un camino que necesitaba tiempo y paciencia para desarrollarse plenamente. Con el paso de las semanas, continuaron sus encuentros, pero ahora con un nuevo entendimiento. Cada paseo por el pueblo, cada conversación junto al río, cada momento compartido, estaba teñido de un respeto más profundo y de una atención especial hacia la otra persona. La mujer lo miraba con confianza, y él sentía que cada gesto de amabilidad que había tenido hacia ella cobraba un significado más grande. Comenzaron a compartir más sobre sus vidas personales, sus sueños y sus miedos. Él le hablaba de los lugares que había visitado, de los desafíos que había enfrentado y de cómo los pequeños actos de bondad habían cambiado su vida en varias ocasiones. Ella le contaba sobre su familia, su infancia y cómo había aprendido a valorar cada gesto de respeto y apoyo. Cada historia los acercaba más, y ambos comprendían que el vínculo que estaban construyendo era único y valioso. Una tarde, mientras caminaban por un sendero cubierto de nieve, la mujer se detuvo y lo miró con seriedad. Le dijo que aunque había pedido que se casara con ella, lo más importante para ella era que él comprendiera y respetara su cultura. Le explicó que el matrimonio no era solo un contrato, sino un compromiso basado en la confianza, el respeto y el cariño verdadero. Él asintió, sintiendo que cada palabra que ella decía era una lección de vida que debía aprender y valorar. A partir de ese día, su relación tomó un nuevo nivel. Ya no era solo la cercanía física o las conversaciones amistosas, había un entendimiento más profundo, un respeto mutuo que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Él comenzó a sentirse parte de su mundo, y ella empezó a confiar en él de manera más completa. El simple abrigo que le había dado semanas atrás ahora era un símbolo de todo lo que habían compartido y de la posibilidad de un futuro juntos, construido sobre la base de la comprensión y la bondad mutua. El hombre comprendió que aquel momento, tan inesperado y sorprendente, había transformado su vida. No solo había aprendido sobre otra cultura, sino que también había descubierto la importancia de la paciencia, la empatía y la sinceridad en cualquier relación. Cada día junto a la mujer apache era una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer un vínculo que prometía ser profundo y duradero. Mientras caminaban de regreso al pueblo, él miraba a la mujer y pensaba en lo increíble que era como un simple gesto de generosidad podía cambiar tantas cosas. La nieve seguía cayendo suavemente, y el viento, aunque frío, parecía menos intenso cuando estaban juntos. Había comenzado con un abrigo y un acto de bondad, y ahora se encontraba frente a la posibilidad de un vínculo que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Ambos caminaban lado a lado, conscientes de que el camino por delante requeriría paciencia y respeto, pero también confiados en que lo que estaban construyendo valía cada esfuerzo. Después de aquel momento inesperado, el hombre se encontró caminando solo por los senderos nevados del pueblo más veces de las que podía contar.
El viento soplaba frío, pero su mente estaba aún más agitada. Cada paso que daba parecía hacerlo pensar más y más sobre la mujer apache, sobre su petición, sobre lo que significaba para él y para ella. Sabía que su gesto de ofrecer un abrigo había abierto una puerta inesperada, y ahora se encontraba frente a la responsabilidad de comprender lo que aquello implicaba. No podía apresurarse, sentía que necesitaba entenderlo todo antes de decidir cualquier cosa. Durante los días siguientes, dedicó tiempo a reflexionar sobre cada detalle de sus encuentros con ella. Recordaba la forma en que lo miraba, la calma de su voz, la paciencia con la que explicaba cada historia sobre su vida y su cultura. Comprendió que aquel vínculo que habían creado no era algo superficial, era profundo y estaba lleno de respeto mutuo. Empezó a sentir una mezcla de emoción y miedo, emoción porque había encontrado a alguien especial, y miedo porque no quería cometer un error al tratar de tomar una decisión apresurada. Se dio cuenta de que antes de cualquier decisión debía aprender más sobre la cultura apache. Pasó tiempo hablando con personas del pueblo que conocían sus tradiciones. Preguntó cómo se interpretaban los gestos de bondad y cómo se entendían los compromisos dentro de la comunidad. Cada respuesta que recibía lo hacía comprender mejor la importancia de su relación con ella. Aprendió que la paciencia, la honestidad y la sinceridad eran fundamentales, y que el matrimonio, en su cultura, no era solo un acto legal o formal, sino un compromiso profundo basado en la confianza y el respeto mutuo. Mientras tanto, la mujer esperaba con calma. No presionaba ni forzaba situaciones. Cada encuentro con él era natural y relajado, lleno de conversaciones, risas y silencios cómodos. Ella le mostraba su mundo sin exigir nada, compartiendo historias sobre su infancia, sobre cómo cuidaba de su familia, y cómo la vida en la reserva le había enseñado a valorar cada gesto de bondad. Él escuchaba con atención, aprendiendo a mirar más allá de lo evidente, comprendiendo que lo que parecía simple tenía un significado mucho más profundo. Un día, mientras caminaba cerca del río, recordó cómo había conocido a la mujer. Recordó aquel primer gesto de ofrecerle su abrigo y cómo algo tan simple había cambiado todo. Se dio cuenta de que la vida tenía maneras extrañas de enseñarle lecciones importantes. A veces, los actos más pequeños eran los que tenían un impacto más grande. Comprendió que su relación con ella era un reflejo de esa verdad, un simple gesto de bondad había abierto la puerta a algo que podría transformar sus vidas. Decidió escribir en un cuaderno todos los momentos que había compartido con ella, las conversaciones, las risas y los silencios. Cada recuerdo lo ayudaba a organizar sus pensamientos y a comprender mejor sus sentimientos. Se dio cuenta de que, aunque sentía un afecto profundo por ella, también necesitaba asegurarse de que cualquier decisión fuera tomada con respeto y con un entendimiento claro de su cultura. No quería apresurarse ni tomar un camino que pudiera ser equivocado o irrespetuoso. En una de esas tardes, mientras el sol se escondía detrás de los árboles y el cielo se teñía de naranja, volvió al lugar donde habían tenido la conversación más importante. Ella ya estaba allí, recogiendo leña para el fuego que usarían por la noche. Lo miró y le ofreció una sonrisa tranquila. Él respiró hondo y comenzó a hablar, explicándole lo que había sentido en los días de reflexión. Le dijo que había aprendido mucho sobre su cultura, sobre la importancia de cada gesto y de la paciencia, y que estaba decidido a continuar conociéndola y respetando su mundo antes de tomar cualquier decisión definitiva. Ella escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminó, asintió con calma y le explicó que lo más importante no era la rapidez de la decisión, sino la sinceridad y el respeto que demostraba en sus palabras y acciones. Le dijo que comprendía que su gesto había sido espontáneo y que no esperaba una respuesta inmediata. Lo que importaba era que ambos entendieran y construyeran su relación paso a paso, sin prisa pero con honestidad. Él sintió un alivio profundo. Estaba aprendiendo a equilibrar su afecto con el respeto hacia ella y su cultura, y eso le daba confianza para seguir adelante. Con el tiempo, comenzaron a pasar más tiempo juntos de manera intencionada. Él la acompañaba mientras trabajaba en pequeñas tareas del pueblo, como recolectar leña,
preparar alimentos o cuidar de los animales. Ella le enseñaba cómo hacer las cosas de manera tradicional, explicándole por qué cada paso tenía importancia y cómo cada acción estaba conectada con el respeto hacia la comunidad y la naturaleza. Él aprendía con cuidado, sintiendo que cada lección lo acercaba más a ella y a su mundo. También compartían momentos más simples, como caminar por los senderos nevados, observar el río y hablar de sus sueños y esperanzas. Él le contaba historias de su vida, de los lugares que había visitado y de las personas que había conocido, y ella escuchaba con interés, a veces sonriendo, a veces reflexionando. Cada conversación fortalecía el vínculo entre ellos y le enseñaba algo nuevo sobre la paciencia, la comprensión y la importancia de valorar cada detalle en una relación. Durante esos días de reflexión y cercanía, el hombre se dio cuenta de que había aprendido algo esencial, que la vida no siempre se trata de grandes gestos o decisiones rápidas, sino de cómo uno actúa con sinceridad y respeto hacia los demás. La mujer le enseñaba, sin proponérselo, que cada gesto, por pequeño que fuera, podía tener un significado profundo. Y que la verdadera conexión entre dos personas no dependía de palabras grandes o compromisos inmediatos, sino de la constancia, la comprensión y la bondad compartida. Un día, mientras caminaban por un sendero cubierto de nieve y escuchaban el viento entre los árboles, ella se detuvo y le dijo algo que lo hizo reflexionar aún más. Le explicó que cada relación en su comunidad se construía lentamente, paso a paso, y que la confianza no podía ser apresurada. Le dijo que aunque había pedido que se casara con ella, lo más importante era que él comprendiera y respetara su mundo, que no hiciera nada sin estar seguro de sus sentimientos y de su compromiso. Él asintió, comprendiendo que aquel camino requería paciencia, pero también le daba la oportunidad de crecer y aprender juntos. Durante los días siguientes, continuaron compartiendo momentos cotidianos, aprendiendo uno del otro, sin hablar demasiado de la propuesta. La mujer mostraba su afecto de maneras simples, una sonrisa, un gesto amable, una palabra de aliento. Él correspondía con atención y respeto, participando en su vida diaria y mostrando interés genuino por su cultura y sus tradiciones. Cada acción silenciosa, cada gesto de cuidado, reforzaba la conexión que habían creado. Él también se dio cuenta de que necesitaba estar seguro de sus propios sentimientos antes de tomar cualquier decisión. Reflexionaba sobre lo que significaba para él la mujer y lo que su relación podría representar. Se preguntaba si estaba listo para un compromiso tan importante, y al mismo tiempo sentía que lo que había vivido hasta ahora lo había preparado para comprender la profundidad de su petición. Aprendió a equilibrar sus emociones con la lógica, a escuchar su corazón sin perder de vista la importancia del respeto hacia ella y su cultura. Con cada día que pasaba, sentía que su vínculo con la mujer se fortalecía, que su confianza mutua crecía, y que la relación que estaban construyendo era sólida y valiosa. Comprendió que el tiempo que dedicaba a reflexionar, a aprender y a respetar era tan importante como cualquier decisión formal que pudieran tomar en el futuro. La paciencia se convirtió en su aliada, y la comprensión en su guía. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles y la nieve reflejaba los últimos rayos de luz, él decidió hablar nuevamente con ella. Le explicó que había reflexionado mucho y que comprendía la importancia de cada gesto y palabra en su cultura. Le dijo que estaba dispuesto a continuar conociéndola y construyendo su relación paso a paso, con respeto y sinceridad, sin apresurarse pero con el deseo de aprender y crecer juntos. Ella lo escuchó con calma, y cuando terminó, le sonrió. Aquella sonrisa transmitía confianza, comprensión y afecto, y él sintió que habían dado un paso importante en su camino juntos. A partir de ese momento, su relación se volvió más consciente y profunda. Cada paseo, cada conversación, cada pequeño gesto cotidiano estaba lleno de significado. Él aprendía sobre la vida en la reserva, sobre la importancia de la comunidad y la naturaleza, y sobre cómo cada acción tenía un valor especial. Ella, por su parte, confiaba más en él, compartiendo historias, enseñanzas y momentos de su vida diaria. Juntos construían un vínculo basado en respeto, paciencia y sinceridad.
El hombre comprendió que la reflexión y la decisión eran partes esenciales de cualquier relación significativa. Aprendió que no basta con sentir afecto, era necesario comprender, respetar y actuar con honestidad. Y comprendió también que la mujer, con su paciencia y su calma, le estaba enseñando la importancia de valorar cada momento, de apreciar cada gesto y de construir algo sólido y duradero. A medida que el invierno avanzaba, el hombre sentía que estaba más preparado para lo que vendría. Sabía que el camino no sería rápido ni fácil, pero también entendía que lo que estaban construyendo juntos valía cada esfuerzo. La mujer le había enseñado que la paciencia, la comprensión y el respeto eran la base de cualquier compromiso verdadero, y que un gesto tan simple como ofrecer un abrigo podía ser el inicio de algo profundo y transformador. El invierno comenzaba a suavizarse. La nieve, aunque todavía presente, empezaba a derretirse en los caminos y techos del pequeño pueblo cerca de la reserva Apache. El hombre caminaba lentamente, con el abrigo cerrado y las manos dentro de los bolsillos, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Cada encuentro con la mujer había sido una lección, sobre paciencia, respeto, generosidad y comprensión mutua. Se dio cuenta de que su vida había cambiado, y no solo por la relación que estaba construyendo con ella, sino también por todo lo que había aprendido sobre la cultura, la naturaleza y el valor de los pequeños gestos. La mujer apareció en el sendero con su abrigo, con la sonrisa tranquila que él tanto apreciaba. Al verla, sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el frío del invierno. Se acercó a ella, y juntos comenzaron a caminar por los caminos cubiertos de nieve derretida. Había un silencio cómodo entre ellos, un silencio lleno de confianza y afecto, donde no era necesario decir palabras complicadas para entenderse. Él miraba sus gestos, la manera en que movía las manos al hablar, la serenidad en su mirada, y entendía que lo que habían construido no era solo amistad, era algo más profundo, un vínculo que se había tejido con respeto y tiempo. Durante la caminata, ella comenzó a hablar sobre la primavera que se acercaba y cómo los cambios en la naturaleza eran un reflejo de la vida misma. Le explicó que, al igual que el invierno da paso a la primavera, las personas también cambian y crecen a través de sus experiencias. Él escuchaba con atención, comprendiendo que aquello no solo era una lección sobre la naturaleza, sino también sobre la vida y las relaciones humanas. Cada palabra que ella decía tenía un significado más profundo del que él podía ver a simple vista. Se sentaron junto al río, donde el hielo comenzaba a romperse y el agua fluía más libremente. Él la miró y recordó todo lo que había vivido desde aquel primer encuentro, cuando solo le ofreció un abrigo. Todo parecía tan simple en ese momento, pero ahora entendía que ese pequeño gesto había marcado el inicio de algo grande. Había aprendido a escuchar, a observar, a respetar y a valorar la paciencia y la confianza. Había aprendido que los vínculos verdaderos se construyen con tiempo, atención y sinceridad. La mujer lo miró a los ojos y le dijo, «He visto cómo has cambiado desde que nos conocimos. Has aprendido a observar, a escuchar y a comprender. No solo me has mostrado respeto a mí, sino también a nuestra cultura y a nuestras tradiciones. Eso significa mucho para mí». Él sonrió, sintiendo que sus palabras eran sinceras y que reflejaban todo lo que había vivido. Respondió, «También he aprendido mucho. Nunca imaginé que un gesto tan simple como ofrecer un abrigo podría cambiar tanto. He entendido que la vida se trata de los pequeños momentos, de cómo tratamos a los demás y de cómo construimos confianza. Contigo, he aprendido que el respeto y la paciencia son esenciales en cualquier relación». Durante los días siguientes, continuaron pasando tiempo juntos, compartiendo momentos simples pero significativos. Caminaban por los senderos, ayudaban en pequeñas tareas del pueblo, recolectaban leña y observaban la naturaleza. Cada acción cotidiana estaba llena de significado porque la realizaban juntos y con atención. Él aprendía sobre la vida en la reserva, sobre la importancia de cuidar de la tierra y de los animales, y sobre cómo cada acto de bondad, por pequeño que fuera, podía generar confianza y afecto.
Ella, a su vez, confiaba más en él, compartiendo historias de su familia y enseñanzas de su cultura. Un día, mientras descansaban junto al río, él decidió hablar con ella de manera más directa sobre la relación que habían construido. Le explicó que había reflexionado mucho y que ahora comprendía mejor el significado de su propuesta. Le dijo que estaba dispuesto a comprometerse, no solo como un acto formal, sino como una promesa de respeto, cuidado y sinceridad. Ella lo escuchó atentamente y asintió con una sonrisa tranquila, mostrando confianza en sus palabras y en sus acciones. A partir de ese momento, su relación adquirió un nuevo nivel de profundidad. Cada gesto de cuidado mutuo, cada conversación y cada paseo se convirtió en un símbolo de respeto y afecto. Él comenzó a sentirse parte de su mundo, comprendiendo no solo su cultura, sino también la importancia de la comunidad y la naturaleza que la rodeaba. La mujer, por su parte, se sentía segura y confiada, sabiendo que su compañero entendía y valoraba sus tradiciones y su forma de vivir. Con el paso del tiempo, aprendieron a combinar sus mundos. Él compartía sus experiencias, sus historias y su visión de la vida, y ella le enseñaba sobre la importancia de la paciencia, el respeto y la comprensión. Juntos construían una relación basada en la honestidad y la confianza, donde cada acción, por pequeña que fuera, tenía significado. Aprendieron a valorarse mutuamente, a respetar sus diferencias y a disfrutar de lo que tenían en común. El hombre comprendió que la vida le había dado una lección importante, que los vínculos verdaderos no se crean de la noche a la mañana, sino que se construyen paso a paso, con atención y dedicación. Aprendió que la generosidad no es solo un acto puntual, sino una actitud constante, y que cada gesto puede tener un significado profundo en la vida de alguien más. La mujer le enseñó que la paciencia, la comprensión y el respeto son fundamentales para cualquier relación, y que la confianza se gana con tiempo y sinceridad. Un día, mientras caminaban por un sendero cubierto de flores que empezaban a brotar con la llegada de la primavera, él tomó su mano y le dijo cuánto apreciaba todo lo que había aprendido junto a ella. Le explicó que su vida había cambiado, no solo por la relación, sino también por la manera en que ella lo había enseñado a ver el mundo. Ella sonrió, mostrando gratitud y afecto, y juntos caminaron en silencio, disfrutando del momento y de la compañía mutua. Durante las siguientes semanas, continuaron compartiendo su vida diaria. Participaban en festividades del pueblo, ayudaban a sus familias y cuidaban del entorno natural. Cada acción estaba llena de significado, porque ahora comprendían el valor de cada gesto y palabra. Él sentía que cada día aprendía algo nuevo sobre ella, sobre su cultura y sobre sí mismo. Ella se sentía segura y apreciada, sabiendo que su compañero respetaba y valoraba todo lo que era importante para ella. Finalmente, llegó un día en que ambos decidieron dar un paso más formal en su relación. No fue una decisión apresurada, sino el resultado de meses de comprensión, respeto y cuidado mutuo. Celebraron la ocasión con familiares y amigos, honrando las tradiciones de su comunidad y compartiendo la alegría de haber encontrado un vínculo verdadero. La ceremonia fue sencilla, pero llena de significado. Cada gesto reflejaba la confianza, el respeto y la bondad que habían cultivado desde aquel primer encuentro. El hombre comprendió que todo había comenzado con un simple acto de generosidad, ofrecer un abrigo a alguien que necesitaba calor. Ese gesto, pequeño en apariencia, había abierto la puerta a una relación profunda y significativa, basada en la comprensión, el respeto y la paciencia. Aprendió que los vínculos verdaderos requieren tiempo, dedicación y sinceridad, y que cada acción cotidiana puede tener un impacto enorme en la vida de otra persona. La mujer también entendió algo importante, que la paciencia, la confianza y el respeto mutuo eran esenciales para construir una relación sólida. Aprendió que el afecto genuino no depende de palabras grandes, sino de acciones sinceras y constantes. Juntos habían encontrado un equilibrio entre sus mundos, aprendiendo a valorar sus diferencias y a fortalecer lo que tenían en común. A partir de ese momento, su vida juntos se llenó de momentos simples pero significativos, caminatas por los senderos del pueblo,
charlas junto al río, risas compartidas y silencios cómodos. Cada día les enseñaba algo nuevo sobre la vida, sobre la paciencia, sobre la bondad y sobre la importancia de valorar lo que realmente importa. El hombre miraba a la mujer y pensaba en cómo un gesto tan simple había cambiado su vida. Comprendió que la generosidad y el respeto podían abrir puertas inesperadas y que la paciencia y la comprensión eran esenciales para construir algo verdadero. La mujer, a su vez, valoraba cada momento compartido, sintiéndose segura y apreciada, sabiendo que su compañero entendía su cultura y sus tradiciones. Con el tiempo, su relación se volvió un ejemplo para la comunidad, un vínculo construido con cuidado, respeto y afecto genuino. Los vecinos admiraban cómo habían logrado unir dos mundos diferentes a través de la comprensión mutua y los pequeños gestos diarios. Cada acción cotidiana se convirtió en un símbolo de lo que podían lograr juntos: amor, respeto y una conexión profunda basada en la sinceridad y la paciencia. El hombre comprendió que la vida le había dado una lección importante: los gestos simples pueden tener significados enormes y que el respeto y la comprensión son fundamentales para cualquier relación. Aprendió que la paciencia y la honestidad construyen vínculos que perduran y que el cariño verdadero se demuestra con acciones constantes y sinceras. La mujer, por su parte, comprendió que la confianza se gana con el tiempo, que la paciencia es esencial y que la bondad puede transformar vidas. Juntos habían aprendido a valorar cada momento, a comprender sus diferencias y a construir un vínculo profundo basado en respeto, cariño y comprensión. Al final, lo que comenzó con un simple abrigo se convirtió en una historia de vida, de aprendizaje y de conexión verdadera. Ambos comprendieron que los vínculos más fuertes se construyen día a día, con paciencia, respeto y afecto sincero. La historia de aquel gesto simple se transformó en un ejemplo de cómo la bondad y la comprensión pueden cambiar la vida de las personas y abrir puertas a relaciones profundas y significativas. Caminando juntos por el sendero, el hombre miró a la mujer y sonrió. Ella le devolvió la sonrisa, y juntos continuaron su camino, conscientes de que lo más importante no era lo que habían hecho, sino lo que estaban construyendo día a día: una vida compartida llena de respeto, comprensión y cariño genuino. La nieve se derretía lentamente, pero lo que habían construido permanecía fuerte y sólido, listo para crecer con el tiempo y las estaciones que vendrían.